Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Garibay y a partir de este momento estamos enmarcados. A lo largo de la historia, heredar el trono siempre ha sido un arma de doble filo. Por un lado te entregan las llaves del reino, los ejércitos y el castillo armado. Pero por el otro te entregan la maldición de la sombra. El heredero condenado a vivir bajo la lupa de la corte. Si fracasa, es un inútil que destruyó el legado. Si triunfa, el mérito nunca es completamente suyo porque al final del día el abuelo lo fundó o el papá le enseñó todo lo que sabía. Esa carga psicológica es brutal en la monarquía, pero es absolutamente despiadada en el mundo de los negocios familiares, especialmente en nuestro país. Y si a esa dinámica de sucesión le sumamos el género, el nivel de dificultad se va al techo. Porque en la industria del marketing y la publicidad se le vende al mundo el empoderamiento femenino en los comerciales del 8 de marzo, pero a puerta cerrada en realidad en las juntas de consejo y en las cámaras de comercio sigue operando bajo las reglas de un rancio y sagrado club de Toby. Bienvenidos a Enmarcados, yo soy Agustín Garibay y hoy tengo en la mesa una mujer que no solo heredó la corona de la agencia de investigación y marketing con más prestigio de la región, sino que tuvo que ganarse la autoridad a sangre y fuego. Ella es Astrid Díez de Santos, directora general de Mercadies, y sobre todo una estratega que tuvo que matar la sombra del padre para forjar su propia firma en una industria que no siempre le sonríe a las mujeres que mandan. Hoy vamos a hablar de patriarcado corporativo, pero también del miedo a la inteligencia artificial y de por qué a lo mejor hasta el título universitario muy pronto podría no valer absolutamente nada. Acompáñenme, les presento a Astrid. Astrid a partir de 2010 es mercadóloga por la Universidad de las Américas Puebla, con estudios en la Universidad Mayor de Santiago de Chile y el Instituto de Estudios Superiores Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Sí, es que yo siempre le dije TEC, la verdad. El TEC de Monterrey. Exactamente. En su experiencia profesional destaca su trabajo como socia fundadora de la empresa Somos RP, dedicada a las relaciones públicas. Analista comercial, ascendida Project Manager en Telefónica Movistar Chile, que ya no está. No, cambios de la vida. Exacto. Directora del área de vinculación, comercialización y difusión del SAO. Creo que es la Secretaría. Espérate, luego me acuerdo. Bueno, en el gobierno del Estado de Puebla. De sustentabilidad. Eso. Ajá. Ambiental y ordenamiento territorial. ¿Y existe todavía? No, ya no, por supuesto que no. Actualmente se desempeña, como ya habíamos mencionado, como directora general de Mercadies, agencia de inteligencia de mercados, ranqueada como la número 1 en el sur y occidente del país y la número 18 a nivel nacional, con clientes en México, España y Colombia. Es socia de Amable Consultores, consultora especializada en proyectos de impacto social, responsabilidad social empresarial y bienestar de comunidades internas y externas. Orgullosa hija de Martín Díez y Francia de Santos, felizmente casada con Nicolás Uzcategui y madre de 5 pequeños, 2 perrunos, Flo y Lucho, y un gatuno Elvis y sus 2 humanos, Santino y Miquel, que aquí nos está acompañando uno fuera de cámara. Mi querida Astrid, bienvenida a tu espacio. Gracias, Agus, gracias. A ver, este es un podcast en el que hablamos de de marcas, de negocios y de estrategia. Lo he escuchado. Y qué mejor tenerte aquí para hablar de temas sensibles, ¿no? Un poquito, pero no pasa nada, todo se puede. Muy bien, pues vamos a darle paso a esta gran entrevista. Quiero empezar con el peso del legado. Pues al final, pues es como entrar directo a la herida, ¿no? Mercadies es una institución con un prestigio brutal, pero ese prestigio se construyó inicialmente con el nombre y el sudor de tu papá, que es un economista convertido en mercadólogo, y pues de pronto parecería como que asumir la dirección general no solo es un ascenso, es también lidiar con este fantasma de tu papá, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil a nivel personal y corporativo fue sentarte en esa silla
y demostrarle a los clientes de toda la vida y a tu propio equipo que estás ahí por capacidad y no por el apellido. Híjole, la verdad es que fue complicado. Me estaba acordando cómo de repente yo le decía a Nicolás, estábamos en el súper y le decía, es que me va a dar un paro cardíaco, me va a dar un paro cardíaco, ¿no? Y me acuerdo que viví mucho estrés en esa época, porque además mi papá tiene una forma de ser muy, muy particular. Sí. Tú lo conoces. Yo estuve, ¿no? ahí. Tú estuviste con él, trabajaste ahí. con él y de repente, o sea, cuando él decide cosas, él suelta. Para él es muy fácil soltar, ¿no? O sea, uno pensaría que esta empresa que inició desde cero, que le costó literal sudor y lágrimas. A ver, fue la primera agencia que tuvo cámara de Gesell fuera de la Ciudad de México. Fuera de la Ciudad de México, sí, ¿no? sí. Y aprendió, pues sí, a golpe y porrazo. Sí, y además aprendió de los mejores y se codeó con los mejores. Sí. Entonces, y de repente un día cuando él decidió soltar, soltó, ¿no? O sea, yo he visto muchos de estas cuestiones de que pasan la batuta, ¿no? En empresas familiares y cuesta. Y nunca porque no sueltan, se siguen metiendo claro. Y acá. Y yo, o sea, mi papá dijo... No fue el caso. Cero, ¿no? O sea, me abrió la puerta al ruedo y me dejó ir, ¿no? Se lo agradezco porque por supuesto que me di golpes y de verdad, o sea, sí, me acuerdo perfecto de esa vez en el súper que yo le decía a Nicolás que me llevara al hospital porque me iba a dar un paro cardíaco, ¿no? Claramente era mucho estrés y demás, porque justamente tenía que demostrar. Claro. O sea, tenía ese peso de decir, no soy Martín, porque aparte durante mucho tiempo fue Martín 10 igual a Mercadies igual a Mercadotecnia en Puebla. Es que a ver, es Martín 10 y es Mercadies, o sea... Claro. No, muchas coincidencias y como al final también estuvo muchos años al frente haciendo todo además, porque era el que negociaba con el cliente, pero era el que presentaba y era el que hacía el análisis. Uh-huh. Sí, y era el que estaba en las cámaras y era... Y a veces hasta conducía, claro. Sí, o sea, era una locura, ¿no? Entonces, la verdad es que pues sí, me costó mucho trabajo, tanto internamente como externamente, el poder de alguna u otra forma demostrar, ¿no? Porque al final eres mujer. Sí, vamos a hablar de eso también. No es que fuera muy joven cuando tomé la dirección general, pero soy tragaños, ¿no? Uh-huh. Que para muchas cosas todo el mundo me dice, ay, qué suerte de que eres tragaños, pero justo para para eso tema no te beneficia. No, entonces de repente yo llegaba con sharks, ¿no? Con los que trataban con mi papá y me veían como, híjole, pues pues te queda grande la silla. La duda, por claro, ¿no? Entonces fueron años, la verdad, pues complicados y de muchos cambios, porque también es empezar a poner sobre la mesa tu forma de hacer las cosas. Claro. ¿No? Sí, pero al final también es positivo, ¿no? O sea, en el balance creo que... 100%. O sea, yo lo veo hacia atrás y ahorita que estoy haciendo cuentas, 2026, yo tomé la dirección general en el 2017. O sea, estoy a punto ya de cumplir 10 años en la dirección general. Y vaya que he aprendido, ¿no? Claro, y vaya que me veo muy diferente a la persona que era en ese entonces. Y creo que también desde afuera la gente ya también percibe algo distinto, sí, ¿no? Sí. Y siempre lo he dicho, o sea, yo jamás me planteé el ponerme en los zapatos de mi papá, o sea, porque no es la idea, porque la verdad es que hay personajes que de cierta forma, y yo, ¿no? Es algo importante para mí, que se tienen que quedar. O sea, que tienes que respetar ese legado y tienes que respetar esa figura, ¿no? Entonces, no es igualarla, ni superarla, sino simplemente, pues, somos dos personas que estuvieron en este mismo lugar, ¿no? Haciendo las cosas como cada quien las pudo hacer y a su manera, y ahí la llevamos, bien. ¿No? Con una gran ventaja, sigue aquí. Sigue, ¿no? Sí, y cuando lo necesito, ahí está. O sea, la verdad es que eso sí, no lo puedo negar. Bien. Sí, de pronto parecería, ¿no? En muchas de las empresas familiares llega este punto de decidir que para que el negocio crezca tenemos que soltar, pasar la batuta. Y se habla mucho de este simbolismo de matar la sombra del padre. Yo no sé, pero creo que si bien sí llegaste a imponer tu estilo en Mercadies, tampoco
¿no? Como en política, de matas al del dedazo, ¿no? Uh-huh. En tu caso no creo que se haya dado ni se vaya a dar. No. ¿Coincides? Sí, no, 100%. Y creo que también tiene mucho que ver con los valores esenciales uh-huh. que él metió en la empresa, ¿no? Claro. Y que si logras entenderlos, entonces sea quien sea que lidere y sea muy distinta la forma de liderar, si esos valores se viven, creo que ahí ayuda mucho justamente a este tema, ¿no? Y que eso también lo que te digo, o sea, no quisiera matar esa sombra porque es parte de la historia. Por supuesto. Y porque los cimientos están hechos desde su corazón, o sea, porque sí. Al final, tal como lo dijiste al principio, economista que se convierte en mercadólogo, y ayer yo lo decía con unos clientes, ¿no? Es que nosotros amamos lo que hacemos. Claro. O sea, nos apasiona. Entonces creo que eso es también fundamental y es algo que me heredó. Sí. Sí, ahí sí coincido, mucho. Ahí sí coincido completamente. Oye, ¿y sientes en este caso que el mercado y los competidores te perdonan menos los errores por ser la sucesora que si hubiera sido tu empresa desde cero? Un poco sí, porque estás lidiando con, también me pasó ayer, es que aparte es muy chistoso cómo las cosas se van acomodando, ¿no? Porque vas lidiando con una expectativa uh-huh. del cliente, ¿no? O sea, porque son tantos años, porque es que yo me acuerdo que cuando tu papá claro. nos vino a decir la primera vez, me sorprendió que me dijo no sé qué, y entonces de repente es como, ¿por qué están esperando ajá, que tú tengas o sea, ¿qué onda? lo mismo, ¿no? ¿no? ¿Dónde está tu sorpresa? La varita mágica, exacto, ¿no? ¿dónde está tu as bajo la manga, claro. ¿no? Y pues no siempre hay ases bajo la manga, no. O sea, ¿no? La verdad es que no siempre puedes sorprender al cliente, no siempre puede haber esta magia. Porque, a ver, además, tú estás, ¿no? Desentrañando la información, pero pues tiene que venir de ahí, ¿no? No es como que la inventas. Exacto. No es exacto. como la agencia publicitaria de no te la presento con bombo y platillo exacto, y ya funciona. Exacto, sí, no es como esta parte de eureka, ¿no? Claro. Y sale la idea, y exacto, o sea que también ahí esta delgada línea entre que se da mucho en todo el proceso del marketing, ¿no? Al final la investigación de mercados es sumamente metodológica, es sumamente pues como de rigor. Claro. Y de repente la gente es como, ¿y dónde está la creatividad? Hay poco espacio para ello, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí. Y a ver, haciendo un balance un poco con Somos RP, con Amable, que sí estuviste ahí de cero. Sí. ¿Qué sientes que es diferente? Híjole, la carga es muy distinta porque aquí, o sea, te entregan algo ya hecho con mucho valor y entonces es como, híjole, güey, es que claro. no lo vaya a romper, no se me vaya a caer, ¿no? Como que lo otro, cuando empiezas de cero, es un poco pues bueno, pues aquí estamos y un poco no tenemos mucho que perder. Claro. ¿no? En este caso había mucho que perder porque para mí era bien importante, o sea, uno es no defraudar a tu papá. ¿no? Claro. Obvio, o sea, que si ya confío en ti, pues no vaya a ser el por típico supuesto, que pasas sí, la claro. batuta y se va, ¿no? Y por otro lado también, pues al final había un nombre, ¿no? Y había toda una trayectoria detrás que pues no puedes echar a perder. Pues, la presión sí es fuerte cuando ya te llega algo tan armado, ¿no? Sí, la verdad es que sí me imagino. Pues allí está la trampa de pronto de el nepotismo bien y mal entendido. Heredar la silla del director te garantiza el puesto, pero la autoridad te la tienes que ganar a veces a mordidas, ¿no? Y bueno, creo que tú te la has ganado con toda justicia. Sí, ¿no? O sea, y costó trabajo porque, o sea, de hecho, el equipo original que yo empecé a liderar, pues ya no está, ¿no? O sea, ha ido migrando. Por muchas circunstancias, o sea, tampoco... Digo que eso es algo que pasa todo natural, el tiempo. Claro, ¿no? claro. Pero sí, exacto, tuviste cambio completo. Completo. O sea, del equipo que dejó mi papá, ya no hay nadie, ¿no? Entonces todos somos diferentes, ¿no? Y que no es que lo busques tampoco, ¿no? Porque van fue aportando. Y exacto, sí. no fue pues mañana todos se me van, sino al contrario, es cada quien va encontrando sus espacios y sus momentos y ahí... Sí, se cerraron ciclos, o sea, claro. Definitivamente creo que sí hubo un tema, tanto de allá para acá como de acá para allá, de cerrar ciclos y de decir, bueno, pues, o sea, de aquí para adelante y la verdad es que no hay ninguna mala relación con nadie, claro. Pero sí, definitivamente no es lo mismo llegar tú como el nuevo, de alguna manera, claro.
a que alguien más llegue a formar equipo. Porque además también pasó eso, no es como que te hayas incorporado durante un periodo de tiempo largo para después hacerte cargo, Ajá, ¿no? sí, Fue no. más bien como de, tu papá dijo, me hago un lado, pasa usted. Exacto, porque aparte fue cuando regresé de Chile, Ajá. Entonces fueron muchas circunstancias en las que yo sí trabajaba en Mercadíes, de alguna forma analizaba, de alguna forma hacía cosas, pero no estaba ahí 100%, exacto, claro. no era parte de, ¿no? Del todo. Muy bien, pues pasemos al tema 2, que, híjole, no sabes a mí el coraje que me da, Yo sé. ¿no? El patriarcado en la sala de juntas. Voy a hacer la introducción, después quiero platicarte una anécdota para que saquemos bilis juntos. ¿Te ha tocado presidir el Marketing Clan? Sí. ¿Te ha tocado lidiar con clientes pesados en Puebla, con clientes de México? Incluso te tocó ver dinámicas en Chile que socialmente y culturalmente... Uno pensaría que somos más machistas acá y... No eso es lo que te iba a decir, o sea, parecería como, ¿no? Sí. Somos muy hermanos, pero de pronto vemos diferencias Muchas. palpables. Claro. Y entonces parecería también que hay una hipocresía enorme en la industria, y sí la hay. Sí. Hacemos campañas de equidad, pero los presupuestos siempre están en manos de los señores, ¿no? Aquí viene mi anécdota. Yo entré a la carrera en enero de 1995 Ok. y tenían en ese momento esta figura del hermano mayor. Entonces, un estudiante de los últimos semestres de Merca en el TEC de Querétaro llegó y me dijo, soy tu hermano mayor. Entonces me dice, tú no tienes nada de qué preocuparte porque tú eres hombre, ¿no? Ok. Y entonces tú representas porcentualmente entre el 18 y el 20% de la carrera. Entonces te vas a pelear contra el 80% que son mujeres. De ese 80% que son mujeres, dice, la mitad está estudiando mientras se casa, MMC. ¿no? Ajá. De esa mitad que no está estudiando mientras se casa, se va a casar y va a dejar de ejercer. Y entonces, de la mitad que casadas ejercen, la mitad se va a embarazar Y no va a poder... y va a dejar de ejercer. Dice, entonces tú en realidad estás luchando contra una sexta parte de tus compañeras de generación. Y entonces yo dije, o sea, qué frío. O sea, gran análisis. Claro, Gran por supuesto. Qué frío, pero qué feo. Sí. Porque seguramente te pasó, a mí me pasó. Bueno, fíjate que mi generación fue rara porque fue, yo creo que la única que fuimos más hombres que mujeres Qué raro. cuando salimos. Pero durante la carrera siempre estuvimos 2-1, 3-1. Sí, es una Y la verdad, mis mejores compañeros en resultados, en ideas, en propuestas, en trabajos de equipo, siempre fueron mujeres. Y hoy que ya estoy del otro lado, que me toca ver a los alumnos y todo, me sigue dando coraje porque parece que no hemos cambiado nada, ¿no? No. Pero somos a veces nosotros mismos los que les ponemos el pie. ¿En qué sentido? Pues que es el club de Toby. Sí. Eres mujer y entonces Sí. esperamos que si no te pones pantalones no te voy a hablar bien, ¿no? Ujú, ujú. Si no hablas duro, no te voy a hacer caso, ¿no? Softy. Sí, y qué triste. Sí, o sea, hasta todavía... Qué triste. O sea, tonteras como el, ay, ¿qué estás en tus días? Ajá. ¿Qué? Nada, ¿no? O sea, sí, lamentablemente, o sea, y a ver, híjole, es un tema que tenemos tan arraigado y que normalizamos por tanto tiempo, normalizamos, porque Sí. ya también nosotras mucho caíamos, ¿no? Yo Fíjate que sí. últimamente me trato de fijarme mucho en cómo digo las cosas, porque me he cachado muchas cuestiones muy machistas, que, o sea, creo Y que... eres mamá de Y dos. soy mamá de 2 hombres, ¿no? Entonces, creo que tenemos sí que poner mucho más atención ambos sexos, ¿no? Claro. O sea, como sociedad, pues. Sí. Creo que los hombres hemos hablado muy de dientes para afuera. Sí, ¿no? sí. Ha sido muy de sí el 8 de marzo y sí las campañas, pero en realidad
la mayoría no está abierta y dispuesta a tener una jefa mujer, a sentarse a negociar con una mujer, ¿no? Y entonces crea muchos temas, ¿no? Muchos, ¿no? O sea, y al final las cifras lo dicen, ¿no? O sea, todavía estamos en un 30 y tantos % de liderazgo en mercadotecnia de las mujeres. O sea, sigue siendo abismal. Cuando yo egresé eran como el 12%. Claro, ¿no? Entiendo, ha habido mejoría. Vamos mejorando. Correcto, y fíjate que yo creo que la mercadotecnia es un área muy, muy noble en ese sentido. O sea, porque justo lo que decías ahorita de las mejores ideas y porque por supuesto, o sea, al final se trata de empatizar con el otro y ciertamente biológicamente las mujeres tenemos mucho más desarrollado ese tema, ¿no? de la empatía. Entonces, es muy noble y creo que hemos podido ir abarcando lugares. Creo que de las carreras, por así decirlo, seguramente somos las que más mujeres estamos liderando, ¿no? Que hacemos ahí un balance. Y además son las de mejores resultados, ¿no? O sea, académicos y de otro tipo. Sí, porque tiene que ver mucho, yo creo que sí, con esa pasión. O sea, yo lo veo, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que mi papá sea afeminado, ni mucho menos, pero mi papá fue músico y tiene muy desarrollado su lado femenino, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con eso. Bueno, vamos con las preguntas. Bueno. Sí, pues todavía le entramos en materia. No, esta es la introducción. ¿Qué tan patriarcal y machista sigue siendo la toma de decisiones en el marketing a nivel de dirección? Sí, o sea, lo vemos ahorita que dijiste. Sí, fui presidenta del Marketing Clan, pero, o sea, era la única mujer. Ajá. ¿No? O sea, por ejemplo, no, ahorita soy la única mujer en el Marketing Clan. Estamos ahorita tratando de meter a 2 mujeres. Bien. Pero bueno, ahorita soy la única mujer, ¿no? Me toca muchas veces, sobre todo, ¿sabes qué? Consejos, ¿no? Últimamente he tenido la oportunidad de entrar a muchos consejos de empresas y pues llegas y pues los consejeros hombres, pero la gente de la empresa hombres y está tal vez 1 o 2 mujeres porque son familia. Y entonces por eso están en el consejo, ¿no? Pero, o sea, de hecho, impresionante una vez que fui a uno apenas, ¿no? Todos en la mesa y una de las hermanas, pues llegó un poco tarde y se quedó sentada en el sillón allá y desde allá como que... Entonces, o sea, como que no llegas y dices, o sea, no llegas e impones, ¿no? Porque eres dueña de la empresa, o sea, y por eso estás ahí, o sea, quieras que no, sí, porque eres familiar, no, o sea, a ver... Entonces creo, y ahí es donde digo que creo que también es de ambas partes, un poco sí tenemos que llegar de una manera inteligente y no peleando y no alzando la voz, pero sí presencia, ¿no? Yo digo, la estadística está de su lado. Sí, pues sí, ¿no? sí, entonces, claro, me hacía mucho ruido esta idea de la paridad de género en política, ¿no? Sí. Que yo decía, bueno, entiendo de dónde viene y creo que la vamos a sufrir al principio, pero al final va a abrir estas puertas que creo que van a ser buenas, ¿no? Sí. Claro, hoy ya sabes, ponen de titular a la mujer, pero el suplente sabemos que es el que va a estar fungiendo, ¿no? Es que caemos en eso, ¿no? Pero hoy ya tenemos, por lo menos en el inconsciente colectivo, que al menos en una parte de la sociedad, alguien nos está diciendo, tiene que haber 50-50 en oferta, ¿no? Sí. No sé cuánto va a tardar en llegar a la parte corporativa, pero eventualmente yo creo que sí va a llegar. Sí, no, y al final, o sea, a ver, yo también cuestioné muchísimo ese tema de la paridad, pero justo hablando con una secretaria, puso como el punto, ¿no? O sea, decir, es la única manera en la que podemos llegar a lo que realmente queremos, ¿no? O sea, porque es poner el punto sobre la I, o sea, es decir, aquí hay un tema. Es el tema, es como, ¿no? Que yo era lo que cuestionaba de pronto, de decir, oye, pero es que, pues, por lo menos en una primera etapa, no van a llegar los mejores. No, exacto. Pero
¿Y quién dice que han llegado los mejores? Sí, durante... ¿No? Sí, exacto, sí, Entonces, no, claramente no. Peor no creo que podamos estar, o sea. Exacto, sí. Y es el miedo al cambio, Claro. ¿no? Siempre hay miedo al cambio, pero de alguna u otra forma lo tenemos que hacer. Si comparamos la Plaza de Puebla con el entorno nacional y el chileno, que tienes esa comparativa, tú también, ¿consideras que hay una evolución real o solo que aprendieron a ser machistas con mejores modales? Híjole, es muy raro porque el machismo, o sea, justo no me gusta hablar de machismo echándole solo la culpa a la parte masculina, ¿no? A ver, es un tema cultural tan arraigado. Sumamente, que a veces las mujeres podemos llegar a ser mucho más machistas que el hombre, ¿no? Sí. Y nos vulneramos más unas a otras o en sí en la sociedad por esa cultura, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es como que fue primero el huevo o la gallina. O sea, ¿No? ¿Qué importa? ¿Qué importa? El chiste es un poco poder... De aquí en adelante, ¿qué podemos hacer? Exacto, ¿no? Pero al final Puebla es todavía una ciudad muy tradicional, Sí. muy del que dirán, muy muy de esa frase que me choca del calladita te ves más bonita, Claro. ¿no? Esa frase creo que es muy poblana y entonces lidiar contra eso, ¿no? Porque entonces si yo de alguna u otra forma no me callo y hablo, entonces soy una loca descontrolada, Claro. ¿no? Y entonces hay gente que lo admira, pero hay mucha gente que no lo admira. Lo rechaza. ¿no? O a lo mejor que incluso no lo dice, pero por dentro lo piensan. Exactamente, así. ¿no? Y que todavía toman muchas decisiones. Claro. Y entonces dicen, ¿por qué voy a contratar a esta loca que no se calla? ¿No? Sí, no sé, me acuerdo con Kai Bringas, ¿no? Sí. Que me decía, es que es frustrante que el consejo al que yo le presento todo es de hombres. Sí. Y mi categoría la consumen las mujeres y la deciden las mujeres. Entonces le cuesta mucho trabajo subir propuestas. Sí. Sí. Pues que dices, pues sí. Y que ahí es donde tenemos que entender, o sea, porque aparte ni siquiera tiene que ver tanto con que si es hombre o es mujer, que, o sea, tú lideras una empresa, pero tienes que entender y tienes que empatizar con el consumidor. Claro. O sea, no puedes tomar decisiones porque si te gusta el morado o te gusta el verde a ti, ¿no? O sea, y todavía seguimos con esa ceguera de taller que difícil es romper. A ver, me regreso a mis años de estudiante. Mozos. Recuerdo cómo llegó un profesor de conducta del consumidor, bueno, era comportamiento en la TEC, y nos decía, oye, pero ¿ya descubriste el mercado femenino? Y yo, ¿cómo que ya descubrí? No, o sea, en México es el 51% de la población. ¿Cómo no lo tomaste en cuenta antes, no? Sí. Pero en ese momento empezaban a sacar campañas, empezaban a tomar como mucho más en serio El rol de la mujer. no el rol, sino el consumidor femenino. Es, oye, pues trabaja, gana dinero, ¿no? Es un gran mercado. Claro, y además consume muchas cosas Muchas. que el mercado masculino no va a Y consumir. que toma muchas decisiones. Que el El mercado... 60% de las decisiones las toman las mujeres. Sí, sí, o sea, y es impresionante. Y lo que decías ahorita de cómo de repente sientes que no evolucionamos, ¿no? O sea, de pronto empiezas a ver comerciales y sigues viendo el comercial del que lava la ropa y la mujer feliz porque, Claro. porque le ahorra 5 minutos porque no tiene que planchar. Y es el modelo de la familia Tradicional. en donde la mamá es la que tiene ese rol. Exacto, exacto. En empresas de origen norteamericano y Sí, europeo. que P&G, dices, Unilever, o sea, you name it, ¿no? Y, o sea, sí, pero al final hay un creativo ahí sí, que sigue pensando que así vivimos, ¿no? yo creo que es el creativo, pero es también la empresa, ¿no? Por supuesto. Particularmente P&G, que ahorita mencionabas, pues yo me acuerdo haber visto un brief y ya te dicen qué tienes Por dónde que ir. poner, o sea, Sí, claro. ¿no? Sí, desde el quiero esta familia
de mamá, papá, 2 hijos, latinos internacionales. Latinos internacionales. Que digan, güey, ¿en dónde viven, no? Sí, güey, no salen a la calle. Está cañón, sí. Pero así viene el brief de la empresa. Entonces, desde ahí es importante empezar a, yo creo que a plantar batalla, ¿no? A decir... Sí, y contra pared, ¿eh? O sea, porque Sí, ¿verdad? sí, llevo yo varios años, pero creo que pues no hay que parar, simplemente. A ver ¿qué te parece? Como mujer y directora general, ¿cuál ha sido el micromachismo o barrera corporativa más absurda a la que te has enfrentado al cerrar un contrato? Chale. Es que sí puede haber muchos. Es que estás de acuerdo que es algo que ya es tan natural. Normalizas. Que dejas de verlo. Sí. ¿No? Sí. Yo te platico una anécdota, no voy a decir su nombre para que no se sienta mal, pero tengo una egresada que puso su agencia de marca digital. Y estaba asociada con 2 egresados hombres. Pero ella era la socia mayoritaria. Llegaba a las juntas y cuando los clientes eran hombres, les hablaban a ellos. Y la tomaban a ella como si fuera la secretaria. Así como de qué bueno que estás tomando nota, ¿no? Y no digas nada. Hasta que se hartó, se deshizo de su sociedad, refundó su agencia y hoy su agencia es de mujeres para darle servicio a emprendimientos de mujeres. Ah, qué bonito. Y entonces dices, claro, ahora hablan el mismo idioma, ya no tienen violencia ni de los clientes a la agencia, ni de la agencia a los clientes, ¿no? Pero no creo que sea el único camino. No, porque también es por qué tengo yo que migrar de, ¿no? O sea, o por qué tengo yo que hacer estos cambios, ¿no? Uh-huh. O sea, es que en realidad a veces sí sientes que no encajas. Es te una realidad. Al final, claro. Y a ver, o sea, sigue habiendo este tema de, es que en el golf hablamos de esto, no sé qué, ¿no? Ajá. Pero es que tú no estabas. Claro. ¿No? Que es el club de Toby. A ver, a mí, esa fue de las cosas que me dijeron en Volkswagen. Neta. Dijeron, a ver, cátala, güey, ¿no? Los presupuestos de publicidad se definen o jugando golf o en el table. Exacto. Yo dije, pues ya valí, porque ni juego golf ni voy al allá, table. Ajá. Pero, o sea, ¿en qué entonces, momento? Claro, ¿en dónde entran? Sí. ¿Qué tienes que ser? Además de todo lo que ya eres, Lorena Ochoa para jugar al golf con esta bola de patanes. Exacto. O sea, justo ir a un table, por Dios santo. O sea, que aparte, o sea, estás todavía fomentando más este tema del que... ¿no? Claro, la trata, claro, todo lo que hay detrás. Pero sí me ha llegado a pasar ese tema justo de, es que lo vimos en el golf. Ok. Pues estamos en la mesa. Claro, ahorita, ¿no? Claro, o sea, aquí estamos chambeando. Sí. A ver, no es realmente un micromachismo, pero son de esas cosas que yo digo, no manches. Cuando yo estaba en Volkswagen, hice muy buena amistad con un fotógrafo de coches. Y una vez me dijo, oye, date una vuelta por el foro. Tenía un foro ahí en Tasqueña, porque necesitas además un espacio muy grande, claro. Porque necesitas generar estas paredes sin piso, porque el coche te refleja todo, claro. ¿No? Y con una estructura que te plantea también el techo. ¡Ay, qué pro! Entonces, una cosa increíble. Dice, acaba de llegar el fotógrafo que va a hacer las fotos para una marca de coches japonesa, líder en México. ¿No? Y me dice, pero este güey no tiene idea de cómo tomar fotos de coches. Le digo, ¿por qué? ¿Y cómo llegó ahí? Me dice, pues ya me platicó. Se fue a jugar golf con el presidente de la empresa, japonés. Le enseñó las fotos que hacía y dijo, mañana vete a entrevistar con esta persona porque vas a tomar las fotos de la empresa. ¿Sabes qué fotos toma? Desnudos femeninos. ¿Qué? No es cierto. Y entonces, pues claro, y yo decía por dentro, puta, qué buena onda,
que mi competidor más fregón, cañón, digamos, sí, toma decisiones de como esa esa. manera. Sí, claro, ¿No? sí, claro. Pero al final ve, o sea, en el golf le enseñó fotos de mujeres desnudas y con eso ganó el contrato para tomar fotos de coches, que tuvo que aprender o invertir 3 semanas de rentar el foro para entender cómo tenía que tomar las fotos. Sí, es una locura. O sea, que ahí dices, güey, nadie ganó. No, o sea, porque este compadre seguro no ganó peso, ¿no? Porque tiempo, porque esfuerzo, porque curva de aprendizaje. Y la empresa no tuvo las mejores fotos. Exactamente. O sea, sí. Es un golpe de realidad para las agencias que se juran modernas. El marketing vende empoderamiento en sus campañas, pero en realidad a puerta cerrada sigue siendo el mismo club de Toby de siempre. Yo los invito a que hoy empiecen a mirar a su alrededor. Si eres dueño de empresa, si eres director de empresa, voltea a ver hacia abajo. Oye, ¿quién merece? ¿Quién vale la pena que tomes en cuenta? Porque talento hay, ¿no? Aquí tenemos un muy buen ejemplo, pero la verdad es que de verdad yo volteo alrededor, ¿no? Mel, María Ángel, muchas mujeres aquí en Puebla, ¿no? Diana de Pericos, Kai, que decíamos hace un momento. Tenemos muchas mujeres en posiciones interesantes, pero necesitamos más. Sí. Pero aparte, o sea, haciendo cosas de verdad impresionantes. Sí. O sea, yo de repente, o sea, cuando platico con María Ángel, o sea, me dice, no, sí, es que entonces estaba haciendo la tarea con León, pero... Y dices, sí, o sea, aparte, sí, o pleno. sea, y lo hacemos bien y hacemos las dos cosas, y, ¿sabes? O sea, sí. El eventazo que se echó Melanie el año pasado, ¿no? O sea, que, o sea, su papá me decía, pues mira, ¿no? Lo que hizo, o sea, súper orgulloso, pero claro. O sea, yo le decía, es que, pero velo, o sea, ve esto, ¿no? O sea, gente diciéndote, oye, es que este es mejor evento que el no sé qué que hacían en Latinoamérica, no sé qué, ¿no? Pero, pues totalmente. Se reconoce poco, ¿no? Sí. Hay que hacer más ruido. Yo creo que sí, este espero que sea un primer paso. Sí, me encanta. ¿No? Porque sí va para allá. Bueno, vamos a tocar un tema que es duro, ¿no? El algoritmo no llora. Híjole. Factura. Estamos ahí, pues parecería que sí. ¿Cuál es el futuro de la investigación versus la inteligencia artificial? Híjole, me lo he cuestionado muchísimo desde que empezó todo este tema, ¿no? Y evidentemente tengo muy cerca a Héctor López, que se ha metido mucho, entonces he tratado como, pues, ¿no? O sea, también no me quiero quedar atrás. Aprenderle, claro. ¿No? Y es una disyuntiva que seguramente en muchos estamos ahí, ¿no? Entre el no me quiero quedar atrás, pero no puedo confiar al 100 y tengo una empresa que cuidar y una reputación que cuidar y varias cuestiones. Entonces, yo la verdad es que me ha ayudado mucho a automatizar muchas cuestiones que te pueden ahorrar mucho tiempo. Sí. Hemos tenido mucho cuidado con el tema de análisis, de pensar, ¿no? O sea, porque ahí sí creo que hoy al menos, seguramente en algún punto lo vamos a estar, pero hoy todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, de hecho yo juego mucho, hago muchos jueguitos, ¿no? Con la IA, poniendo lo que yo saco de conclusión de un análisis y lo que sacaría, y entonces ahí voy haciendo, pero pues definitivamente es una gran herramienta y la tenemos que incorporar, ¿no? Exacto, pero pues siempre, o sea, a ver, quitando mucho el miedo de que, ¿no? Porque aparte mucha gente, de hecho ya me han llegado chats, ¿no? De conocidos de, oye, es que ya acá dice que, ajá, ¿no? O que ya puedes hacer un estudio de mercado completo con ChatGPT, ¿no? No, o sea... O sea, sí, un poco yo siempre les digo a mis alumnos, que son con los primeros que tengo contacto, ¿no? ¿Confía 100% en ChatGPT? La respuesta siempre es no. Sí. Y más ahora. Sí. ¿No? Ahora si no tienes el modelo de paga... Sí, no, está cañón. La efectividad bajó al 70%. Sí. Entonces yo ya desde ahí digo, ¿en quién confiarías para contratarlo para hacer un estudio si te dice mi confiabilidad es del 70%? Claro, para empezar. 100%. Y luego no estamos tan acostumbrados tampoco a verificar. ¿No?
Creo que hay muchas aristas. Creo que puede aportar muchas cosas interesantísimas, ¿no? Nada más esta posibilidad de los estudios en fuentes secundarias que te revisan segundos. Sí. ¿No? Sí, eso dices, por favor, lo quiero. Sí, ¿no? así ayer. Lo necesito hoy. Sí, sí. Pero, de pronto también, toda esta confianza que Mercadía se ha ganado a lo largo de los años, que va de la mano con la experiencia, porque aquí está también un poco el tema. Eso es fundamental. No solo es que lo puede hacer, es que lo que va a generar de información se puede interpretar. Exacto. Y es que volvemos al tema de todo está en el prompt. Claro, no, bueno, sí, todo. Pero aún así. Sí. O sea, yo creo que hoy la IA no ha aprendido a hacer esa parte. Sí, no. O sea, creo que eso sigue siendo muy humano de seleccionar qué es bueno y qué es malo. Y luego decidir con base en lo que te está presentando qué funciona y qué no funciona. Y dónde profundizar y dónde no. También. O sea, ¿me entiendes? Porque de repente te dan mucha información y es como, esto puede ser un poco paja, pero sabes que este punto está interesante, veamos. Y sobre todo, o sea, lo que dices, el expertise, ¿no? O sea, les comentaba la otra vez a alguien, ¿no? Que como yo empecé a jugar mucho con ella y entonces yo sé perfectamente, pues todas las bases y todas las encuestas que hace el INEGI, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil. Oye, y si esta información la cruzamos con la JEPS, ¿qué pasa? Y en esta JEPS, ¿qué sucede? Oye, pero espérate, con la encuesta de hábitos, méteme, ¿no? Pero lo si cual nunca lo has hecho, sí. Exacto, no tienes ni idea de qué pedirle. Exacto. Ahora, voy a salirme un poquito del tema de investigación para tratar de ejemplificar un punto que me parece también súper importante. Hoy, ¿no? Yo les hago el ejercicio con mis alumnos, ahorita que estoy dando marca fundamental después de muchos años de no darla, y les preguntaba, oigan, ¿en qué invertirían si están fundando hoy una empresa de cero? ¿No? Y pues muchos sí llegaban a la conclusión de que es importante, por ejemplo, invertir en la imagen corporativa. Okay. Pero cuando les hago la segunda pregunta de cuánto invertirías para generar una imagen corporativa, pues los montos, o sea, el más alto creo que eran 5,000 pesos, ¿no? Oh my God. Y entonces, a ver, son alumnos de segundo semestre, tampoco están todavía llegando a ese nivel. Pero va por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor hoy dices, pues es que la IA me puede hacer mi logotipo. Y en términos técnicos, lo puede hacer, ¿no? Sí. Pero ahí está un poco el colmillo largo y retorcido de estos expertos, ¿no? Como Enigma, como Diseño 2, como que pues sí te cobran a lo mejor una identidad visual en 70, en 100,000, 150,000 pesos. Y que a muchos cuando no los tienes, claro, dices, no manches, ¿por qué? ¿Cómo? Si además, ¿no? Estamos cambiando al sobrino que hace Photoshop por la IA que en 5 minutos te da lo que le pides. Pero ese es un poco el tema. Caemos en este jueguito de te da lo que le pides. Sí, te da lo que le pides, exacto. Y entonces no necesariamente te va a dar lo que tu mercado necesita. Sí, ¿no? Sí, 100%. Y entonces ahora sí me regreso a la investigación de mercados. Encuentro este paralelismo que me parece grave, ¿no? Yo hice investigación de mercados en Mercadíes. A veces lo más complicado de definir con el propio cliente es cuál es su propia necesidad de información, qué necesita saber para tomar decisiones. Sí. Y pues la IA hoy no te lo va a decir. No, o sea, y a veces es un tema de workshop. Y claro. O sea, ¿sabes? O sea, porque a veces es que incluso, o sea, a todos nos pasa, o sea, sé que algo está mal, pero no sé qué es. O sea, no sé qué estamos haciendo mal, no sé si es un tema del producto, no sé si es un tema de comunicación, sí, no sé. Como decía Wanamaker, ¿no? De sus, en 1890, dice, sé que el 50% de mi inversión publicitaria la estoy tirando a la basura. El problema es que no sé cuál 50% es el malo. Pues sí, claro, porque 100%, tú te tienes que enfocar en vender y en comprar los mejores
artículos que crees que tu mercado va a demandar y tener una utilidad en ello, sí, ¿no? Sí. Pero a veces cuesta trabajo. Mucho, mucho. Entonces, claro, o sea, el llegar a sentarte enfrente de la computadora y pedirle algo, híjole, se me hace, sí, la verdad es que difícil. Porque si le haces una pregunta a bocajarro de, oye, ¿debo de dirigir mis esfuerzos a las mujeres o a los hombres? Sí. Pues a lo mejor sin contexto se va por la fácil. 51% de demografía mujer. Sí. ¿Qué le piensas, no? Sí. Y que sí, es la primera, es como el primer eslabón, ¿sí me explico? Pero el tema es que el humano pues va metiendo más eslabones, ¿no? Ya hemos ido respondiendo, pero te quiero hacer las preguntas de todos modos. Sí. ¿Cuál es el futuro real de una agencia de investigación de mercados como Mercadis ahora que tenemos la IA procesando terabytes de información en segundos? Sí. ¿Cómo lo ves? Es la consultoría. Bien. O sea, 100%, que es lo que y es que es justo esta un poco evolución que estamos teniendo, ¿no? Ahorita con muchas cosas, o sea, porque gracias a Dios he tenido pues, la oportunidad de estar en grupos con otros empresarios, o sea, he podido estar en un ecosistema que me ha permitido realmente evolucionar, creo, de la mejor manera, ¿no? Sin caer en el, ya todo, hagamos todo con IA, ¿no? Claro. Que creo que pudo haber pasado en algún punto. Pero sí, o sea, definitivamente hemos tratado de evaluar mucho cuál es el gran valor que nosotros le podemos dar a las empresas y definitivamente es esa consultoría, o sea, el finalmente qué poder hacer con esa información, cuál es el core de esa información y cómo puedes accionar esa información para tener mejores resultados. Yo creo que, bueno, yo lo tengo muy claro, espero que quien nos esté viendo también. No es de pronto ya no necesito a alguien que me ayude. Creo que lo necesitas más que nunca. Sí. Independientemente de cómo produzcas esa información. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es el ojo humano y es el cómo justo interpretas esa información. Y al final no dejamos de hacer nuestro why, ¿no? O sea, claro. Al final nuestro why es hacer que tu toma de decisiones se pueda disminuir el riesgo a lo máximo al momento en el que tú tomes decisiones. A lo máximo. Nunca va a desaparecer. No, siempre va a haber riesgo, siempre. Y creo que eso le tiene que quedar claro también al que contrate. Claro. O sea, es tan básico como justo como la estadística, ¿no? O sea, si tú tomas una muestra, por muy grande que sea esa muestra, siempre va a haber un margen de error. Claro. Al menos que hagas un censo, ¿no? Ajá, pero y aún así. Y aún así puede haber. Porque, a ver, entendemos desde el punto numérico qué representa el margen de error. Sí. Pero somos seres humanos. Claro. ¿No? Sí. Yo siempre pregunto aquí. Sí. ¿Quieres saber, no? Me eché con Isaac, ¿no? En el último capítulo hablábamos de justo si seguían vigentes los niveles socioeconómicos que usa la gran tema. Exacto. Y entonces de pronto, pues, puedes estar a favor o en contra, puedes encontrar vicios en los que existen hoy, pero hasta que no llegue la MAI o alguien más y diga, oigan, encontré esto y propongo, pues entonces no hay nada de malo en seguirlos usando. 100%, ¿no? Es lo que yo digo. A ver, las agencias de investigación nos regimos por la regla MAI. Hasta que no haya otra forma de medir los niveles socioeconómicos en este país, no hay más, te guste o no te guste. O sea, porque de repente si el cliente me dice, ay, sí, ya todos uno sabe. Pues sí, no. Ajá, o sea. Y un poco la discusión también tiene que ver con eso. Es, oye, te está dando las casillas, ¿no? Sí. ¿Son 100% confiables? Pues no. Es, oye, me encanta ponerme de ejemplo. Yo soy 100% generación X. 100. ¿No? Pero me comporto como millennial. Sí. ¿No? Sí. Me estoy tirándole al exennial. Exennial, muy cañón. Y mi mujer, que es 100% millennial, tiene comportamientos de X. Sí.
sobre todo en redes sociales, ¿no? Entonces, yo digo, pues sí, es que eso nos pasa, ¿no? Somos humanos. Entonces, Sí. de pronto, claro, habrá un C más que gaste como C. Sí, sí, exacto. Y ahí lo que acabas de decir, que es lo que yo siempre les decía a mis alumnos, más que cuánto ganas, me interesa saber cómo gastas. Claro. O sea, ayer me pasó, o antier, no me acuerdo, por juzgona, dije, ya no voy a juzgar, porque nos tocaron sesiones. Pues es inevitable, sí, ¿no? Nos tocaron sesiones en línea, ¿no? Y entonces, pues ya sabes, más o menos, tú cachas un nivel socioeconómico porque ves un poco el ambiente, ¿no? Claro. O sea, ya también el ojo. Y dije, o sea, en cuanto vi, así regañé a mi equipo, ¿no? Y les dije, esta persona no cumple el perfil. No, pero sí, ahorita vamos a ver, es que ya lo vamos a sacar. Y empezó a hablar y dije, ok, a ver, espérense. Claramente no cumplía el perfil, era un nivel socioeconómico mucho más bajo, pero tenía actitud. Pero iba al cine VIP. Claro. Dude, ¿cómo gastas tu dinero? Es lo que me interesa. No me interesa si tienes o no, si estás endeudadísimo. Al final, son tus hábitos. Una discusión que teníamos ahí justo Isaac y yo, que decía, pues es que la parte social la resuelve la MAE con una sola pregunta. Uh-huh. ¿Cuál es el grado máximo de estudios del principal proveedor? Y él me decía, pues es que no la compro. Digo, bueno, es que esto está avalado porque en el largo plazo ese resulta ser el factor más determinante. Sí, sí. Pero claramente no es el único. No. Y lo que pasa es que si te vas a unos 15 años, 20 años atrás, puede ser que era más notorio, ¿no? Pero... Sí, creo que este es un mensaje con todo cariño para la MAE. Sí, ya es hora de empezar a... Sí, a pensar, exacto. ¿No? Y que lo abran, sería maravilloso que lo abrieran. Sí, ¿no? De pronto como estos free, ¿no? De code, free code para empezar a meterle mano. 100%. Sería maravilloso. Yo feliz de la vida. Sí, ya, a ver, justo no platicamos, pues, cómo ha evolucionado el instrumento. Pues ha cambiado porque antes te preguntaban que si tenías ¿cuántos focos? Televisión, claro, videocasetera. Sí, videocasetera. Pues hoy ya la videocasetera claramente ya no. Es internet. Y entonces seguramente ahora es televisión inteligente con servicio streaming. 100%, sí. Y será relevante ver qué servicio streaming. Sí, claro, sí. Si es Netflix, hay de unos a otros. Netflix, exacto, ¿no? Exacto. Y entonces empiezas a tener más elementos. Pero si sigues preguntando, oiga, ¿tiene usted televisión con DVD? Sí. Pues ya dejaste fuera muchas opciones. A la mayoría, sí, 100%. Bien. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial es absolutamente incapaz de ver, leer o interpretar del consumidor mexicano, según tu punto de vista? Es bonita, es para jugar. Sí, claro, pues es esta... Justo lo que te decía un poco ayer, ¿no? Que ahorita del focus, ¿no? O sea, que yo ya voy, o sea, esas actitudes, sobre todo el poblano, ¿no? Es muy aspiracional. Sí. Entonces, cachas. O sea, cachas cuando es real, cachas cuando no, cachas cuando, ¿no? Actitudes. Pero ese es colmillo, ¿no? Colmillo, pero si te digo, la IA... No creo que te lo haya enseñado tu papá, incluso. No, son los años, o sea, y que ya sabes, hasta cómo de repente hay gente que se arregla, o sea, ves cómo se arregla más para una sesión, ¿no? O para, sí. O para ir a la plaza. O lo que siempre, en la visa, ¿no? Claro, el típico de en la visa y para la beca, ¿no? Claro. O sea, pues sí, cómo juegas incluso con tu vestimenta para ser o no ser, o para... Otra cosa. Porque así es la vida. Yo me acuerdo cuando estaba en el Mercadís con tu papá, decíamos esta frase: si al poblano le gusta y el tlaxcalteca te lo paga, garantizado el éxito. No me sabía lo del tlaxcalteca, Ese es el feeling, ¿no? Sí. Ese es, o sea, pueden estar los datos ahí, pero llegar a ese nivel de interpretación y vaciarlo en una frase aparentemente tan cotidiana y tan, no, así como de, pues no hace daño, güey. Sí, ¿no? Y que también, qué importante que lo digas, y que es algo que creo, yo le decía mucho a mis alumnos, y creo que es algo que valoro mucho de esta universidad, ¿no?
las habilidades blandas. Claro. O sea, entonces, quieres realmente diferenciarte en el futuro y tienes miedo de que la IA y de que todo este tema, habilidades blandas, que viene justo este feeling, ¿no? Sí. Y este es el dulce, ¿no? Porque esta creo que anticipamos la respuesta, pero está padrísimo. ¿Cómo le vendes un estudio cualitativo a un financiero que cree que la IA ya le dio todas las respuestas gratis? Sí. Y I've been there, ¿eh? Claro, ¿no? Por supuesto. Yo tengo una anécdota padrísima, Venga. que también siempre cuento cuando doy la clase de Quali, que es, yo tuve la gran dicha oportunidad, que de verdad que, la vida me ha dado otras cosas. Conocí a Naresh Malhotra. Muy bien, ¿no? Claro, sí, por supuesto. 2 veces comí con este personaje. Y entonces la primera vez que comí con él, justo era 2016, 2017, acababa de pasar el primer triunfo de Trump, que nadie esperaba, y acababa de pasar lo del plebiscito de Colombia, que todas las encuestas decían que la gente iba a votar por el sí y ganó el no. Ajá. Entonces le pregunté, le dije, oye, ¿qué onda? Nos está fallando la metodología, tenemos que cambiar algo. Y me dijo, necesitas las 2 metodologías. O sea, si tú no sabes qué preguntar en una encuesta, claro, no te va a dar el resultado, ¿no? Entonces, me dijo, fueron 2 cuestiones tan complejas socialmente hablando, ¿no? O sea, ¿cómo un estadounidense iba a decir abiertamente sí quiero votar por Trump, sabiendo lo políticamente incorrecto que era decir que iba a votar por Trump? Claro. Pero de cierta forma sí era como, pero es que igual sí tiene razón. O sea, sí es cierto que mi vecino perdió su trabajo y que ahora un mexicano trabaja en su... O sea, porque claro que les dio en el core del problema que estaban viviendo en el día a día. Entonces, al momento de llegar a votar, pues por supuesto que ibas a votar por eso porque te pegó, ¿no? Y además, en el esquema norteamericano, es A o B. Por supuesto, sí. Entonces, no hay medias tintas. Exacto. ¿Sí? Híjole, es que el A no me convence, pero el B tampoco. Sí, pero pues está diciendo esto y necesito un cambio. Y entonces ahí fue, ¿no? Y a mí me pasó con una empresa que compró una empresa poblana, una empresa muy reconocida, y querían entrar en el tema de los quesos. Entonces me dijeron, necesito hacer una encuesta de cuáles son los quesos más consumidos por los poblanos. Y ya, le dije, hagamos el quali. No, nada más me quieres vender, no sé qué, ¿verdad? No, por favor, te lo ruego. Accedió, un solo focus. Se hizo la encuesta. ¿Queso más consumido por los poblanos? Todo el mundo sabríamos, quesillo. Claro. ¿No? 70% de los poblanos consumimos quesillo. Entonces el güey dijo, ya lo tengo, güey, es el quesillo, ya, no sé qué. Ok, vamos al quali. Les dimos a probar los quesos que ellos traían de sus proveedores. Y las señoras, el quesillo fatal, el peor quesillo que he probado en toda mi vida. O sea, ¿cómo me dan un quesillo empaquetado cuando yo voy a Chipilo a comprar el mejor quesillo que pueda haber con las camionetas de Oaxaca? O sea, hazme el favor, ¿no? Entonces le digo, a ver, o sea, te hubieras traído cuánto quesillo que se te hubiera quedado en anaquel. Porque necesitábamos hacer el quali. Porque el poblano come quesillo de verdad. O sea, sí, claro, en Ciudad de México puedes vender el empaquetado, ¿no? Entonces, sí. O sea, y tienen el punto de venta, además. Sí, todo. O sea, muchos iban a caer a probar ese quesillo, pero podría haber sido garrafal. Garrafal. Bien. Pues sí, al final esa es la diferencia entre el dato y el insight. La inteligencia artificial te puede dar la cifra exacta, pero no tiene ni la más mínima idea de por qué el consumidor llora. O factura. O factura, también, claro. Vamos al tema 4. El diploma de papel. La pregunta de fondo es, ¿cuánto valen los títulos solo? ¿No? Es un tema que me duele porque obviamente yo estoy trabajando aquí. Pero nos echamos el año pasado 4 episodios analizando de dónde vienen las universidades y a dónde van. ¿A dónde van? Y entonces es un tema complejo, pero tenemos que ponerle cara, ¿no? Entonces, voy a empezar con esto. Aquí es donde tú y yo nos encontramos, pareciera como desde trincheras distintas.
Yo estoy en la universidad coordinando la carrera de merca en la Anáhuac, tú estás en la trinchera contratando a los egresados, ¿no? Y de pronto la velocidad del cambio que estamos viviendo hoy nos obliga, sin querer o sin tener conciencia, a ser crueles con el sistema educativo. Porque estamos ahí, porque pasamos por ahí, porque lo conocemos. Pero entonces dices, ¿no? Yo me esfuerzo en sacar los mejores egresados. Y te llegan y dices, pues sí sabes, pero te falta, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Sí. Pero, por otro lado, también estamos en un sistema sumamente burocrático. O sea, yo lo platicaba hace 3 episodios. Para yo hacer un cambio en el plan de estudios, tenemos que hacer consultas, tenemos que hacer consejos, tenemos que hacer juntas, ¿no? Y preguntarles a egresados, a empleadores, a emprendedores, oye, ¿cómo te ha ido con esto? ¿Y cómo ves esto? ¿No? Y saquen la bola de cristal, porque no siempre alguien tiene una certeza o una experiencia específica y demás. Pero pronto eso se hace. De ahí viene la formulación del programa, revisión de sílabos, construcción de materias nuevas, anticipación de temas, para llegar, ¿no? Todo esto es un proceso de año y medio, 2 años, y bien te va. Para llegar con la SEP y decirle, aquí está todo. Y la SEP se tarda entre 1 año y 1 año y medio en liberar el REBOE para que puedas operar. Ya cambió todo. Cuando le llega el plan de estudios al alumno, nuevito de paquete, huele, ¿no? Todavía la tinta está fresca. Ya tiene 4 años de haberse obsoletizado. Entonces, de pronto, pues aquí empiezan a salir disyuntivas, ¿no? Entonces, de cara al futuro, teniendo en tema la automatización de muchas de las labores, ¿qué opinas hoy del título universitario? ¿Va a seguir siendo un simple trámite burocrático o crees que sí hay algo de valor que sale ahí? Tendría que haber, porque al final, sí, a mí también me da muchísima tristeza ver cómo hoy eso, o sea, que quede en un trámite burocrático, ¿no? O sea, pero al final yo creo que el tema, o sea, de entrada es, y lo estamos viendo con grandes empresas, cómo se están deshaciendo de cosas, ¿no? O sea, estamos viendo ahorita Nestlé, dijo el agua ya no, eso, ¿verdad? Porque Unilever, oye, toda su división de alimentos. Sí, pero es claro, porque de pronto todas estas cuestiones tan grandes, estamos yendo a una velocidad tal que no pueden pivotear. Y a ver, hay decisiones, ¿no? Dices, ok, te genera el 60% de las ventas, pero el 15% de las utilidades. Exacto, sí. ¿No? Sí, claro. Sí, compre, bye. Y me va a dar más flexibilidad justamente para poder pivotear, que es lo que hoy en día se necesita, ¿no? Pues creo que las universidades tienen que hacer un esfuerzo por eso. Y que incluso tendrían que llegar tal vez a especializaciones tales como que por mucho tiempo funcionó así, ¿no? O sea, que era como la universidad para estudiar tal carrera o tal carrera, o sea, tal vez no hablar de simples carreras, o sea, como que ahora ya no es tanto abarcamos demasiado, sino tal vez especializarse en áreas, negocios, esto, el otro, ¿no? Creo que por ahí puede ser tal vez una forma de, a nivel institucional, poder moverse más rápido, ¿no? Y por otro lado, o sea, pues justamente el entender que ya esta parte donde yo, maestro, vengo y te doy una cátedra y tú tienes... Pero eso está obsoleto desde hace 20 años, pero lo siguen haciendo muchos, ¿me explico? O sea, el poder generar ecosistemas donde se aprendan en conjunto. Sí. Y donde alumno también de alguna u otra forma ponga cosas sobre la mesa, ¿no? O sea, darles esa autoridad. Fíjate que no sé, en estos episodios, ¿no?, de haciendo este ejercicio futuro, veíamos una situación muy interesante. Creo que
lo que va a pasar en el mediano y en el largo plazo va a tener que ver con universidades que se especialicen en el desarrollo de habilidades blandas. Sí, claro. ¿no? Sí. Que ahora ya son power skills, ¿no? Pero sí. Sí, no me gusta blandas tampoco. Ajá, pero exacto, sí. Tiene más sentido. Porque probablemente el conocimiento técnico lo puedas adquirir de muchas otras maneras. Sí. Y entonces a lo mejor yo te voy a certificar el conocimiento técnico y te voy a ayudar a desarrollar esta otra cosa. Sí. Y entonces a lo mejor, ¿no? Este es un futuro plausible, probablemente el prestigio vaya a jugar un rol más determinante hacia el futuro. Sí. Y probablemente también, con esa misma idea en la cabeza, vayamos disminuyendo el número de universidades que existen. Sí. Que eso creo, me parece una muy buena noticia. Pero en lo que llegamos allá, ¿qué va a pasar? ¿A quién contratas tú hoy? ¿Con qué te vas? Pues la verdad es que sí, es la persona, o sea, el cómo lidias con un problema, la resiliencia, el cómo resuelves, o sea, al final, pues es eso, saber si ya ChatGPT te dio toda la información, órale, ¿qué vas a hacer con esa información? Claro. ¿Cómo lo vas a resolver? O sea, si a mí, o sea, yo hoy que estamos en este grupo de empresarios, nos dan pláticas de cómo tomar decisiones. Claro. O sea, me explico porque es eso lo que nos cuesta trabajo y es eso lo que no nos enseñaron. Entonces yo creo que si una universidad se enfoca en generar personas, o sea, ahora sí, personas para el futuro, claro, ahí está el... Y ya no importa si es licenciado en algo. No, o sea, no. El chiste, porque pues sí, porque ya la máquina te lo va a dar, me explicó pero el chiste es, ok, aquí está esta información, cómo proceso esta información y entonces cómo puedo tomar la mejor decisión, no solo para mí, para la empresa, sino para mi entorno, que eso también es algo sumamente importante. Claro. No son las utilidades lo que más debería de importar, ¿no? O sea, sino qué impacto estamos teniendo en esta sociedad. Lo hemos platicado en este esquema en el que pues, encabeza un claustro de profesores, ¿no? Y yo les manifestaba el año pasado esta inquietud que sigo teniendo, ¿no? De la necesidad de que los alumnos de Mercadotecnia de la Anáhuac al menos se desarrollen sí ellos, pero desarrollen a la par su herramienta de inteligencia artificial. No me importa cuál es la que usas, no me importa si la tienes de paga o no, tiene que ir aprendiendo contigo. Claro. ¿No? Y entonces cuando salgas tú, pues va a ser tu copiloto. Cuando te pidan algo y ya lo tienes bien entrenado, qué maravilla va a ser que te cueste una interacción llegar a lo que necesitas. Claro. Porque si pierdes tiempo, pues a lo mejor ahí te van a comer el mandado los que sean, quienes sean. Sí, a mí me encanta que ya me dice, te puedo armar esto muy al estilo Mercadíes. Ajá. Ya sabes, entonces ya es como... Qué padre, güey, ya me estás entendiendo, ya sabes cómo hago las cosas y lo que pido y lo que exijo de alguna u otra forma, ¿no? Eso está muy padre, sí. Pero para allá vamos, ¿no? Entonces ahora creo que también las universidades tendremos que poner énfasis en te voy a desarrollar a ti, pero necesito garantizar que también desarrolles y te voy a enseñar a guiar a cómo desarrollarlo y no hacerle preguntas tontas o a quererme ver la cara y hacer el examen en la IA. Además, oye, con todo lo que nos cuesta energéticamente eso, ya por lo menos no lo desperdices en hacer tu foto de perfil de Gimli. Sí. Oye, cuando tienes un currículum en la mano para contratar a tu próximo estratega en Mercadíes, ¿qué peso le das a la marca que viene en el papel? Híjole, la verdad es que sí es inevitable. O sea, y yo creo que es algo muy cultural. Es un poco el tema de no hay que juzgar, ¿no? O sea, no hay que juzgar al final un libro por su portada, ¿no? O sea, creo que eso es algo que he aprendido a lo largo de la vida. Porque yo me he dado cuenta que de repente sí hay
ciertas características de egresados de ciertas universidades, claro, ¿no? O sea, sí es como, ay, estos son un poco más así, y estos son un poco más asá, y demás. Tampoco puedes generalizar. A lo mejor ese es parte de tu colmillo de investigadora. Sí, puede ser. ¿No? Que vas detectando parámetros, perfiles, comportamientos. Sí puede ser. Y hay ciertas universidades que son como se meten mucho más en la parte sociológica, por ejemplo, claro. Y otras son más técnicas. Y entonces también depende mucho como que para que lo quieras, pero sí es, lamentablemente, pues sí es una primera carta de presentación. Claro, o sea, claro. Es como pues cuando vas vestido a una junta de trabajo, ¿no? O sea, pues o sea, por esa primera impresión siempre va a ser esa primera impresión. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, sigue valiendo, de cierta forma, la marca, ¿no? De donde vienes. A lo mejor hoy, en estas mega empresas que tienen procesos, a lo mejor automatizados, en donde la IA hace esta segregación, ahí a lo mejor no pese, ¿no? Pero cuando llegan a ojos de un ser humano, invariablemente va a o sea, son sesgos que tenemos sí o sí, y al final pues, para bien y para mal. Para bien y para mal, sí. Pero yo creo que cada vez más, sobre todo también estas personas que se encargan de reclutar, pues se fijan ¿no? Nosotros ahorita en Amable vivimos un proceso muy complejo de contratación, nos costó mucho trabajo llegar al perfil que queríamos. De entrada son una institución compleja también, muy compleja. Por lo que hacen y lo que le hacen a sus clientes. Sí, y el tipo de gente que somos, o sea, porque no somos gente normal, o sea, pues, la verdad, mis socios y yo somos un poco raros. Pero necesitas esa combinación. A ver, cuéntanos, ¿qué hace Amable? Amable, la finalidad de Amable es lograr generar conexiones entre las personas, ¿no? O sea, lograr que las personas nos llevemos de una mejor manera para que todo fluya de una mejor manera. Entonces lo podemos hacer tanto al interior de la empresa como hacia el exterior de la empresa con actividades de impacto social como talleres y demás, pintamos canchas y hacemos como toda esta parte social de las empresas. Y entonces obviamente las personas que están detrás de Amable tienen un perfil muy particular. Sociólogos, antropólogos, sí, psicólogos. Pero estás tú también viendo el tema del negocio. Yo soy la más comercial, digamos, soy la más biznera aquí adentro. Y alguna vez platicamos del tema. Esto es algo que debería ser obligatorio para todos los niveles de gobierno. 100%. ¿No? Sí. ¿Cómo les ha ido ahí? Pues de repente te abren una puerta, te la cierran, te abren, ¿no? Y el tema, pues el tema de que nunca hay continuidad, ¿no? Claro. Entonces, ya cambió de gobierno, bueno, pues ahora... Hay que volver a presentarla, a ver si sigue siendo... Entonces, hemos tenido mucho más apertura y recibimiento en la parte privada. Además. Sí. Y ahorita más. Sí, bueno, ahorita sí, claro. Ay, pues, si de pronto tú estás teniendo alguna necesidad de este tipo, que sepas que existe una empresa como Amable, Amable con H. Amable con H. Que de pronto puede ser la puerta de entrada, ¿no? A resolver problemas, conflictos internos. Mucho conflicto interno que de repente no sabes la problemática que te representa en rotación, en productividad. Sí sabes, más bien, sí sabes esa parte, pero no sabes cómo resolverla. Sí. Oye, pues es como, me voy a meter el dedo en la llaga, pero desde tu punto de vista, ¿qué le urge a la academia enseñar hoy para que sus egresados no sean obsoletos dentro de 3 años? ¿Qué ves ahí? Yo creo que, o sea, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Estas, ¿cómo le dijiste? No son habilidades blandas. Power skills. Estas power skills, porque, o sea, definitivamente, yo de repente cuando me enojaba con ellos, cuando usaba el ChatGPT para no lo mejor, o sea, sí les decía, o sea, me enojaba y les decía, es que no puedo creer que el futuro de este país esté en sus manos, ¿no? O sea, porque de verdad me asusta, o sea, me asusta pensar que el día de mañana alguien va a decidir que la computadora le va a dar todo el know-how o todo lo que tiene que saber para poder tomar una decisión o no, o que incluso ni siquiera tenga la
valentía, ¿no? De tomar una decisión. O sea, me da mucho miedo eso. De repente veo que estamos flaqueando un poco en ese sentido y yo creo, o sea, mi generación creo que fue el principio de esto, ¿no? O sea, porque yo me he dado muchos golpes y digo, no quiero culpar ni a quien me crió ni a nada, simplemente es la circunstancia, pero porque tenía muy poca tolerancia a la frustración, porque el síndrome del impostor de repente juega un papel o sea, yo creo que tenemos que nutrir esto. Pero te has dado cuenta tú de ello, ¿no? O sea, 41 años. Pero despertaste, digamos, y ya estás haciendo algo. Sí. Pero yo tengo compañeros de generación seguramente que siguen así. Seguramente. ¿No? O sea, yo creo que esto, o sea, el cómo utilizar esto de la mejor manera, ¿me explicó? Y tratar de impedir el individualismo y el poder hacerle ver a la gente. Yo siempre digo, soy una persona súper afortunada porque amo lo que hago, ¿no? Y lo digo con todas las letras, no lo hago por el dinero, o sea, tengo que vivir de algo, ¿no? O sea, pero no lo hago por el dinero. Entonces, o sea, creo que eso es algo sumamente satisfactorio para una persona. Que qué flojera que todavía haya personas que siguen escogiendo una carrera porque creen que ahí está la lana. Creo que ahí está el tema, o sea, tu esposa ahí ha hecho una labor. O sea, por ejemplo, o sea, a mí me impactó el tema del taller que dio Clau para lo del gel, porque tú estás acá, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, y es lo que yo les trato de decir, o sea, les digo, a ver, relájense muchísimo, porque están en una de las mejores universidades de este país. O sea, de entrada ya ustedes están 17 escalones arriba de muchos otros chavitos, ¿no? Tienen el conocimiento, tienen las habilidades, o sea, pero esto te puede fregar ese día. Sí. Entonces, ¿cómo preparar a la gente para eso? Yo creo que ahí está el meollo. Sí, a ver, lo decías hace unos minutos en una frase que parece coloquial, pero que yo hoy siento lejana. No juzguemos un libro por su portada, ¿no? Me acuerdo del meme de no juzguemos un libro por su película. Porque ahora ya no lo leen. Siempre es malísima la película. Bueno, no malísima, pero nunca pasa el libro. Pues al final la película es la interpretación del director de ese libro, entonces tenemos que entenderlo como tal. Te puede gustar la película, no el libro, te puede gustar el libro, no la película, te pueden gustar los dos, o no te puede gustar ninguno. Lo triste hoy es, de pronto vemos ya mucha gente que no lee el libro, ni el audiolibro. ¿No? Sí. Entonces yo me critican mis alumnos porque cuando llega uno que sí lee, no sabes cómo lo celebro. Sí, se los restriego en la cara a los demás. Digo, es que esta persona es más valiosa que los demás. Sí. Nada más por el simple hecho de que hoy toma un libro y lo lee. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, sí, tenemos que hacerle frente a eso. Porque además van a llegar a colaborar con nosotros. Sí. Sí, ¿no? O sea, y ahí está, este entendimiento entre generaciones que tenemos que entender y que ya no es jerárquico, ¿no? Que ya es muy horizontal y que a algunos les cuesta. Claro. Creo que todavía generación X, boomers, les cuesta mucho trabajo. No, los boomers no lo soportan. Pero tienes también que tener la humildad. O sea, creo que algo que he aprendido también mucho es eso, o sea, la humildad. O sea, llegar y decir, pues tengo tantos años, he vivido esto, sí tengo mi know-how, pero siempre estoy dispuesto a aprender del otro, ¿no? Ahí creo que también es algo importante, que puede que muchas universidades te enaltecen, ¿no? Sí. Yo soy el más fregón acá. Y te voy a decir algo, también esto creo que viene de casa. Claro. ¿No? 100%. Entonces, 100%. ya la universidad va a haber... Sí, ¿lo potencia o...? Pocas veces a poder tener es verdad. Posibilidad de cambiar, pero bueno. La academia no puede seguir viviendo de prestigios pasados. Un título universitario de marketing hoy parecería ser un recibo de pago nada más. La verdadera inteligencia se demuestra intentando resolver el caos, muy de la mano con lo que dices, aprendiendo a tomar decisiones. Sí. Bueno, llegamos a esta sección que le tengo mucha fe. ¡Ay!
el manifiesto para las mercadólogas del futuro, y lo digo con A porque hoy quiero aprovechar que tú estás aquí para que me ayudes a dar ese mensaje. Ok. Para cerrar, mi querida Astrid, quiero volver al punto de partida. Eres cabeza de agencia, eres podcaster, eres líder gremial en una industria que te exigió el doble, por tu apellido y por tu género, ¿no? Entonces quiero plantearte, si hoy tuvieras frente a ti a una chica de 20 años que está a punto de graduarse, que va a ser mercadóloga, ¿cuál es esa regla no escrita de la industria que nadie le cuenta, pero que debe saber para sobrevivir? Yo creo que hace rato lo dije, el síndrome del impostor. Ándale. El síndrome del impostor, y es que juega dos papeles bien importantes, o sea, porque de repente sí te da un hasta aquí, ¿no? Es bueno, que es bueno. Te lo da en un buen momento. Exacto, ¿no? O sea, porque siempre llega cuando te empiezas a incomodar, cuando empiezan a pasar cosas, es cuando llega este síndrome, ¿no? Y es, o te vas con el síndrome y ya la friegas, porque o te vas para abajo, ¿no? Porque lo que decíamos, todo está acá, o haces un stop, ¿no? Empiezas a ver un poquito, claro, recalculas, como el GPS, ¿no? O sea, recalculas y entonces empiezas a ver realmente por dónde vas. ¿Qué sigue? Alternativa. ¿Qué sigue? Porque siempre llegan puntos de inflexión. Bien. Sí. Pero luego también está el otro síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. Que puede ser más peligroso, ¿no? El creer que no vales nada. Sí, y es que, y lo leí apenas cuando hablábamos de ese tema de las mujeres tienen mucho ese síndrome que los hombres no, y creo que es algo biológico. Sí, toda la vida, ¿no? Toda la vida es, no, pero es que tú no puedes, no, pero es que tú no corres tan rápido, ¿no? Pero entonces, nosotras caemos mucho más, creo, que los hombres en ese síndrome del impostor. Entonces, ahí entra el tema de resiliencia, claro. Y ahí entra el tema de también entender que hay veces en la vida que tienes que parar. Bien. A mí me dio eso, o sea, tuve que llegar al hospital, tú bien lo sabes, para decir, tengo que parar. Claro. Tengo que parar, y claramente, o sea, porque, y yo lo decía, yo me sentía en una de esas bolitas de ratón, ¿sí? ¿Sabes? O sea, corriendo a todo lo que daba y no llegaba a ningún lado. Y te paras y te lleva la inercia, ¿no? Sí, o sea, de repente es parar y reevaluar, recalcular y priorizar. Bien. Priorizar. Gracias. Sí. Gracias, porque es una gran lección. De pronto a veces lo damos por sentado. Pues esa Astrid es la directora general de mercadillas, pues sí, pero... Soy un macho, sí. Exactamente, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué consejo le das para que no se quede como esta eterna generadora de contenido, community manager, y dé ese paso para lograr hacer una carrera en la alta dirección? Es como tener siempre esa visión de qué sigue, ¿no? Hacer carrera con clientes para poder, justo ahorita que he tenido esta oportunidad de poder entrar a estos consejos y ver gente, o sea, gente que viene del IPADE y así a dar consejos, y creo que por ahí va el siguiente paso, que era lo que te decía, la consultoría. O sea, yo creo que ahí el poder generar un conocimiento tal y una especialización tal de lo que haces, te puede llevar a que puedas posteriormente capacitar a otras personas, ¿no? Claro. O guiar a otras personas. Bien. De esta parte. Bien. Yo ahí sí reconozco frente a ustedes, a ti, todos. Me gusta cuando las mujeres ocupan puestos de decisión, porque curiosamente nunca había tenido una jefa mujer y ahora la tengo. Sí. Y digo, wow, qué padre, ¿sabes? O sea, sí, se vale. Entonces, sí, es una forma distinta de llevar las cosas, seguramente, ¿no? Claro, pero es distinto, no es ni mejor ni peor. No, es diferente, exactamente. Sí. Bien. Vamos ahora al otro extremo. ¿Cuál es el peor consejo profesional que crees que se le da hoy a las mujeres jóvenes en los negocios y que deberían de huir de ahí irremediablemente? Tú puedes con todo.
Ok. Güey, no. O sea, a ver, o sea, y yo también lidié con eso durante mucho tiempo, porque yo quería ser la mejor mamá, pero quería ser la mejor empresaria, pero quería ser la carrera y luego la maestría y luego... No puedes con todo, o sea, y está bien. Claro. Está bien no poder con todo. O sea, está bien que a veces, llegaste tarde a la junta porque tuviste que ir a dejar a tu hijo al colegio. Está bien. O sea, se vale, ¿me explico? Porque al final estamos lidiando con demasiadas cosas. O sea, sí, con muchas pelotas en el aire y claramente no vamos a poder cacharlas todas. Claro. Y, o sea, está bien a veces regarla y está bien perdonarte. Eso está súper bien. O sea, pero es que muchas veces no lo hacemos y le damos vuelta y es que ¿qué tal si le hubiera dicho esto? ¿Y qué tal? Entonces yo también ya dije, güey, ya, la regaste, te perdono. Bien. Está bien. Voy a meter mi cuchara porque creo que esto de pronto también nos falta escucharlo. Cuando llegué a terapia, mi terapeuta me dijo, solemos creer que los que vienen a terapia son los que están dañados, ¿no? Y en realidad, los que van a terapia son los que quieren estar mejor. Claro. Y es un cambio de paradigma que a lo mejor, ojalá muchos lo vean como muy fácil, muy cercano. Pero a mí me costó, sí, ¿no? Porque hay un estigma como, ¿vas a terapia? ¿Por qué? Sí, estás bien. Exacto, ¿qué tienes mal? Ajá, ¿no? sí, ¿qué quieres arreglar? Exacto. Y creo que con esto que estás comentando, la realidad que experimentan y enfrentan muchas mujeres, se vale también, ¿no? Lo que dices es, levanto la mano y digo, oye, necesito ayuda. Sí. Y un terapeuta puede ser. No es el único camino. No, meditación, ejercicio. Encuentra el que te necesites porque creo que vale la pena 100%, explorar. 100%. Antes de terminar esta sección, que es la última de preguntas, quiero indagar. ¿Se quedó alguna pregunta que no te hice y que debería haberte hecho o que te interese responder aprovechando el foro? Creo que no. O sea, creo que ya pude hablar también de esta parte un poco más personal, ¿no? O sea, que para mí también ha sido todo un viaje este último año, la verdad. Entre la terapia, entre justo el definir metas, o sea, que creo que... Y que creo que es importante recalcar que lamentablemente muchas mujeres nos dejamos de lado durante mucho tiempo porque siempre es que tú tienes que maternar y tú tienes que y los hijos son primero y no y entonces todo va primero y de repente volteas y dices ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo? Entonces, creo que eso también es súper importante, o sea, el poder siempre tratar de priorizarte. O sea, hoy escuchaba un podcast que hablaba de que el alma, ¿no? Escoge un cuerpo y entonces esa alma te dice a este cuerpo, tu trabajo aquí es cuidar este cuerpo, ¿no? Entonces, ese es tu único trabajo en esta vida, güey, cuidarte a ti, ¿no? Claro. Ya lo demás está padre y está chido y está bonito ver por los demás, pero si tú no estás bien, güey, esa es la clave. no hay manera de ayudar. Es el paso 1. Es el o el paso 0, tal vez. Entonces, nunca dejarte de lado. Muy bien, muy bien. Pues la ruta está trazada y en este caso no acepta tibiezas. No pidas permiso para entrar a una mesa directiva. Llega y exige tu lugar, pon los datos fríos en la mesa. Astrid, gracias por esta lucidez y esta crudeza y a seguir girando pero con rumbo. Sí, sí. Pues yo soy Agustín Garibay y esta es la nueva fase de Marcados. La pregunta de esta semana es, ¿en tu empresa el talento femenino está tomando decisiones millonarias? ¿O solo lo usas para armar la campaña del 8 de marzo mientras el club de Toby cobra los bonos? Cuéntenme qué opinan en las plataformas en las que ven o escuchan este podcast o en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Ahí nos escriben y los leemos y los escuchamos. Así que, a ti, mi querida Astrid, ¿dónde te encontramos en redes sociales? A mí estoy como Astrid10 con doble D, o sea, porque mi nombre termina en D y luego mi apellido en D, Astrid10, en Instagram, TikTok,
Y pues en Facebook como Astrid 10. Eso, en LinkedIn. En LinkedIn también, como Astrid 10. Astrid 10. Las redes de Mercadies, de Amable, ¿de qué? De todas. Podemos meter aquí, venga. Todo lo que quieran. Mercadies es Mercadies-10 con números, o sea, Mercadies-10, y Amable es Amable. Con H. Con H, no sé qué. Amable con H al principio. Vamos a hacer varias cosas para el mundial. Bien, sí, estoy muy interesado en esto de cómo sacarle provecho cuando ya registraron todo. Todo. Sí, no, esa plática va a estar buenísima. No. Sí. Sí, para que ahí les pongan atención ahí al marketing. En el marketing plan, sí. Porque sí va a venir bien. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como agus.enmarcados y estoy en LinkedIn como Agustín Garibay. Pues aquí termina este episodio tan delicioso. Muchas gracias, Astrid, por darte este tiempo de venir a platicar. No, la verdad es que sí, yo también estoy muy a gusto. Van 2 de Santos que pasan acá, yo feliz. Y pues veamos a ver qué sigue, ¿no? Claro, sí. Los invito a que, al igual que este gran equipo, nunca dejen de estar enmarcados.